Bien, estamos conversando en esta ocasión con el doctor Martín de los Heros, quien es profesor de Flaxo y de la UNAM y es de nacionalidad peruana. Doctor de las Heras, gracias por recibirnos en esta análisis de Focus Latinoamérica. ¿Cuáles son sus impresiones desde afuera sobre lo que está pasando en Perú a unos meses del nuevo gobierno de Pedro Castillo y toda esta situación que se está viendo en el Congreso de la solicitud de vacancia y todo lo que hay alrededor? Gracias por atendernos. Muchas gracias por la invitación, Lionel. Claramente es preocupante lo que viene sucediendo en el Perú. Creo que es el primer gobierno que con tan poco tiempo ha recibido muchos cuestionamientos. Prácticamente del momento en que se conoció los resultados y la fracción perdedora desconoció esos resultados, desde allí, y bueno, ya comenzando el gobierno el 28 de julio, siempre ha habido un grupo que continuamente ha estado cuestionando o haciendo difícil el trabajo de gobernar al gobierno de Pedro Castillo Terrones. Entonces, eso no es bueno para nadie, no es bueno ni para la oposición, ni es bueno para el gobernante, porque se pierde el sentido de la gobernabilidad y del sentido de la democracia que debe primar en un país, ¿no? O sea, en una democracia tenemos que estar acostumbrados a que que gana puede ganar por un solo voto. Fueron pocos votos, pero la mayoría, el actual gobernante, y entonces habría que haberlo respetado, ¿no? Y eso entonces ha ocasionado que no haya sido accidentado estos 7 meses más o menos que vamos transcurriendo. ¿Y cuál es la perspectiva que usted ve una vez que pase esta votación la próxima semana, que pareciera ser que no van a alcanzar los números, más allá de la justicia o no justicia que debe de darse, si deba o no retirarse el presidente? Pero, ¿cuál es el análisis de lo que va a suceder en el sentido, no de, insisto, del resultado, porque me parece que no va a fructificar? Es decir, ¿hay ganadores y perdedores ante esto? O, digamos, finalmente el resultado va a terminar siendo lo mismo que ha pasado muchos años en Perú, que hay una incertidumbre, un descontento y un encono más grande. Hay claramente una polarización que se ha venido, creo, intensificando en este tiempo, aunque en los últimos acontecimientos que hemos tenido en la Cámara o que uno ha visto, pareciera que se va atenuando, pero siempre aparece, y eso es lo, no sé si paradójico o lo dinámico que pasa en la política peruana. Cada semana siempre hay un tema que va generando más encono a veces, y en general, entonces, esta polarización que se viene observando se exacerba. Entonces, sí, uno normalmente lo que vienen señalando los especialistas y lo que uno más o menos ve en la composición del Congreso, no hay los votos como para lograr esa pretensión de una parte de la oposición por la vacancia, ¿no? Entonces, no va a fructificar, ¿sí? Porque el gobierno de alguna manera ha logrado obtener esos votos mínimos que le garanticen no ser vacado. Ahora, de no serlo, que habrá ganadores, yo diría, de parte del gobernante y del partido que está en el gobierno y los que lo están apoyando, sería una victoria pírrica, ¿no? Porque la contraparte va a estar otra vez, quizás con otro tipo de estrategias, tratando también de complicar la gobernabilidad a través de la censura a ministros. Que dicho sea de paso, no significa que yo estoy de acuerdo que no le censuren al ministro, porque sí hay ministros que tampoco tienen el perfil ni dan la talla para el encargo que se le ha dado. Entonces,
vamos a estar viviendo siempre en esa tensión entre cuidarse y cuidar los votos mínimos que le garantiza la no vacancia, y los otros permanentemente van a estar ahí con la vacancia. Hay intenciones de hacer cambios en la Constitución que entonces modifiquen un poco el sentido o los criterios en los cuales se sostiene la vacancia actualmente, y quieren modificarla también. Entonces, esto va a ser una lucha constante, donde ganadores, digamos, así como si lo lleváramos a la analogía del fútbol, no hay goleadas, hay por penales y después de toda una ronda, ¿no? O sea, por mínimos. Entonces, vamos a seguir viviendo esta situación de inestabilidad que no augura nada bien para un quinquenio que recién está empezando. Y eso también trae luego consecuencias en la economía, en la sociedad, ¿sí? En la valoración que a las empresas públicas peruanas le otorgan otros, otras aseguradoras ahí. Entonces, veo un escenario muy inestable, donde no hay ganadores claros ni perdedores claros también. Y en este escenario de la inestabilidad, de las victorias pírricas en dado caso, ¿no cree usted, doctor, que también ha habido una, por llamarlo de alguna manera, una dosis de imprudencia y de desatinos, tanto en la oposición como en el gobierno? Obviamente se nota más lo del gobierno, porque están, digamos, en observación. Todos estos asuntos de nombrar a gente que trae así como que sospechas en su pasado, portafolios de dinero que por ahí aparecen luego y no se justifican. Es decir, ha habido, creo que muchos errores que parecieran desde lejos casi hasta infantiles a veces, ¿no? Y por el otro lado, de parte de la oposición política, pues quererse agarrar también de cualquier cosa, ¿no? Entonces, me pareciera, y es pregunta, me pareciera que hay un exceso de, pues de manga ancha a los errores y a la imprudencia. Sí, el gobierno ha cometido muchos, el gobierno, el presidente actual, en los nombramientos de los ministros, cuestionados, sancionados penalmente, o con penalizaciones por incumplimiento de pago de pensiones, sobre todo en maltrato a mujeres, que eso es lo que más se ha visto, ¿no? Denuncia de maltrato a la esposa, a la hija. O sea, ese tipo de situaciones o ese tipo de perfil de lo que viene nombrando como funcionarios de primer nivel, no le ayudan. No le ayudan y rápidamente son retomados por la oposición para comenzar a cuestionarlos. Y uno diría, pero entonces ya tendríamos muchas censuras de ministros, y resulta que solamente hasta el momento ha habido uno. ¿Por qué? Porque cuando está próximo el Congreso a censurarlo, el presidente le acepta la renuncia, y entonces aparentemente, si uno comienza a ver estadística y dice cuántos han censurado, entonces uno diría uno. No que son tan malos estos funcionarios nombrados que no han censurado más, porque el presidente justo un día antes, horas antes, acepta la renuncia, y por lo tanto ya no tiene no aumenta ese número de censura. Pero entonces hay que mirar otros indicadores. ¿Cuántos ministros por cartera hay? Y entonces ahí sí se dispara, ¿no? Entonces, como hay un dicho mexicano que creo cae bien a esto, ¿no? Esto, no me ayudes, compadre. O sea, el gobierno se pone, como dicen también otra frase, de pechito para la oposición, dándole material, ¿sí? A través del nombramiento de este tipo de funcionarios. Entonces, no quiere o no puede o no sabe gestionar y recomendar o pedir a funcionarios que hay en los organismos internacionales, si es que no quiere vincularse a ciertos funcionarios de ciertos partidos,
puede traer funcionarios que están en los organismos internacionales, peruanos que están ahí, con una destacada trayectoria para que colaboren con el gobierno, pero tampoco ha realizado hasta ese momento un gabinete de ese tipo, ¿no? Profesional, solvente, que no tengan, acaban de nombrar un ministro de Justicia, inmediatamente sale a colación los problemas judiciales en los cuales está involucrado. ¿Sí? Entonces, por favor, no va a haber un profesional solvente sin cuestionamiento que exista en el Perú para ser nombrado como figura. Entonces, tampoco el gobierno ha cuidado estas, digamos, estos perfiles, formas, y le da munición a la oposición. Y rápidamente la oposición comienza a revisar el currículum vitae y los antecedentes, y lamentablemente tienen antecedentes. Entonces, ¿para qué? Si hay que actuar estratégicamente, entonces uno tendría que comenzar a tener más cuidado, y esto ya no es nuevo, porque nombramiento de ministros, y hay, creo que cada semana, digamos, en promedio se están nombrando ministros. Entonces, no se aprende. Si queremos que no tener cuestionamientos ni de la prensa, ni de la oposición, entonces comencemos a perfilar mejores funcionarios, mejores profesionales que no tengan cuestionamiento, que no sean cuestionados. Entonces, por supuesto, si le das munición a la oposición, ellos van a estar, digamos, agradecidos que les genere esa situación, ¿no? Que les dé para que tengan elementos y sigan cuestionando. Sí. Y ya para terminar, decir que este ponerse de pechito o dar balas hace que el graderío pues le guste, porque finalmente la polémica, el pleito, pues siempre también le gusta el graderío y hace que el escenario sea de espectáculo y no avanza ni uno, no avanza el otro y termina casi con el empate, ¿no? Sí, y al final quienes pagan los platos rotos es la población, es las políticas públicas, porque no tiene continuidad, ¿no? Estás nombrando, estás aceptando la renuncia, vuelves a nombrar un consejo de ministros que duró prácticamente 3 días, bueno, hasta que se nombró al siguiente duró casi una semana. O sea, situaciones en las cuales hacen que el adecuado funcionamiento de un aparato gubernamental no llegue a buen puerto. Hoy se está celebrando algunos puntos al crecimiento económico y todo, que todavía se arrastra de la administración anterior. Y entonces, propiamente se va a ver a final de año cómo está gestionando este gobierno. Y ya se avisora muchos problemas, muchas tormentas en el horizonte económico para el Perú. Y mucho está sustentado en este tipo de gestionar gabinetes que son muy cuestionados. Entonces, yo creo que se tiene que hacer un viraje, y un viraje completo, radical. Ya no podemos seguir en estas coyunturas que no permite al final que el ciudadano reciba los apoyos del gobierno o las políticas tengan continuidad. Y eso es lamentable para el país. Muy bien, doctor Martín. Pues le agradecemos mucho esta participación, este análisis. Nos ayuda mucho a comprender qué es lo que está sucediendo. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Leonel. Muchas gracias. Y aquí estamos. Hasta luego. Hasta luego.